Ok? Ok? Então, estamos... Hi, everyone. Hola a todos, It's nice to be here together es lindo estar once juntos again. una vez más. I would like to invite everybody for a silent prayer. Quiero invitarlos a todos a tener una oración en silencio. Nós vamos orar. Vamos a orar. Eu não estou ouvindo a Gabi. Amen. Amén. We are here together today Hoy estamos to- juntos to talk and study about the fall of the King of the South. para hablar y estudiar sobre la caída del Rey del Sur. Today, the plan is to go through the war, Hoy the movements in the war. Hoy el plan es ir a través de los movimientos de la guerra. A brief introduction now. Ahora una breve introducción. The United States issued warnings in December 22nd about the Russian troops on Ukraine's borders. En el 22 de diciembre, Estados Unidos emitió un comunicado en relación a las tropas de Rusia en las fronteras de Ucrania. And President Biden threatened President Vladimir Putin of Russia with sanctions Y el presidente Biden amenazó al presidente Putin con sanciones if he launched an invasion in Ukraine. si es que él lanzaba una invasión sobre Ucrania. The Russian troop build-up began. Moscow and its online army of allies have pushed out old arguments. Okay, the Russian troop build-up began, and Moscow and its online army allies have pushed out on old arguments. El levantamiento del ejército ruso comenzó en Moscú y empujó, digamos, todos los argumentos. So Russian allies and these old arguments about Western Ukrainians being aligned with Nazis. Entonces, los aliados de Rusia compartían estos argumentos respecto a que los ucranianos estaban en alianza con los nazis. Falsely accused the United States of using proxy forces to plot a chemical attack. Y también acusando falsamente a Estados Unidos de usar fuerzas proxy para realizar un ataque químico. And claiming that Russia's planned military operations were intended to protect ethnic Russians. Y alegando que la iniciativa rusa de guerra tenía que ver con proteger a la etnicidad de los rusos. Intend to protect ethnic Russians on preemptive action by NATO. Proteger a los rusos étnicos de lo que estaba haciendo la OTAN. Propaganda can easily move beyond the Russian-speaking audience. We know.
sabemos que la propaganda se difunde rápidamente en la audiencia rusa. Intelligence officials have said that while Russia is unlikely to change, Se dice que Rusia es poco probable que cambie, to change many minds in Europe. cambiar muchas mentes en Europa. Its messaging has had more traction in South America and Africa. Su mensaje ha tenido más recepción en Sudamérica y en África. In the waters about which country is responsible for the Ukraine crisis. Putin se ha expresado en cuanto a qué país es responsable en relación a la crisis de Ucrania. Much like its efforts to divide the American electorate in 2016, Hay un esfuerzo por dividir a los americanos en el 2016 by stoking debates about racism, habla de los debates en cuanto al racismo, guns, and other device issues. armas y otros asuntos diversos. Russia is trying to increase polarization in Ukraine. Rusia intenta aumentar la polarización en Ucrania To give it a tactical advantage. para tener una ventaja táctica. This was said by Mr. Murphy, the former head of the Department of Homeland Security Intelligence. Esto lo dijo una persona que es de la anterior cabeza de la agencia de He was at Seguridad the Nacional. department from 2008 to 2020. Estuvo en ese departamento desde 2008 hasta 2020. And he said that claiming that NATO interference in Ukraine Y él dice que la interferencia de la OTAN en Ucrania has long been a started line of attack by Moscow. He said that claiming NATO interference in Ukraine has dijo long been a started line of attack by Moscow. Dijo que la interferencia de la OTAN en Ucrania es lo que inició el ataque de Rusia, el ataque de... The department said, in fact, she'd issue last week. El departamento dijo que se anunció la semana pasada That much of this information repeated old themes. que mucha de la desinformación Last week, that much of this information repeated old themes. Mucha de la desinformación repetida such as portraying Russia as victim of US, such as portraying Russia as victim of US. Colocan a Rusia como una víctima de los Estados Unidos. Depicting Western society as the one verge. Mostrando a las sociedades occidentales como Western society. En el precipicio. As one on the verge of collapse because of they. En el precipicio al borde del colapso porque
verge of collapse because of they moved away. porque ellos se han alejado de los valores tradicionales. Away from traditional values. And describing Washington as the supporter Y describe a Washington como of quien revolutions apoya, in the region. como quien apoya las revoluciones en la región. Okay. Now we will go through the war Bueno, ahora vamos a ir a través de la guerra, month by month on a Mes. timeline conflict mes por mes, en una línea cronológica, from 2022 to 2023. desde 2022 hasta 2023. In February, the invasion begins. En febrero comenzó la invasión. Russia invades Ukraine on February 24th. Rusia invade Ucrania el 24 de febrero. In northern Ukraine, as tens of thousands of Russian troops En el norte de Ucrania, mientras decenas de miles de soldados rusos try to take the Ukrainian capital and Right. decapitate the country. tratan de tomar la capital de Ucrania y decapitar al país. Neighbor countries like Poland, Los países vecinos como Hungary, and Romania Polonia, Hungría y opened the Rumania doors to hundreds of thousands of refugees. abrieron las puertas para cientos de miles de refugiados. Refugees pouring out of Ukraine. Los refugiados que huían de The Ucrania. United Nations overwhelmingly condemns Russia's Las Naciones Unidas condenaron a Rusia de una manera abrumadora aggression, and the West slapped sanctions on Moscow. y Occidente impuso sanciones a Moscú. On March, there was an horror in Bucha. En marzo hubo un horror en Bucha. Shockwaves from Russian invasion reverberate around the world. Oleadas de invasiones rusas reverberaron alrededor de todo el mundo. Food and energy prices climb as attention turns to the wider impact of the war. La comida y la energía, los precios de la comida y la energía ascendieron, mientras que la atención se volvía más ampliamente hacia el impacto de la guerra. There are pointed concerns about the cost of living in the West. Hay preocupaciones en relación al costo de While vivir en food Occidente. security becomes a hurry, Mientras que la seguridad de la comida se convierte en una preocupación across huge swathes of developing world. A través de los lugares de Huge países en swathes. desarrollo. Sim, sim. Russia forces encounter stubborn resistance around Kiev. Las fuerzas rusas encontraron una
resistencia importante alrededor de Kiev. Russia begins cracking down on independent media. Rusia comienza a desmoronarse en los medios independientes And festering opposition to the war inside the country. y comienzan a enfrentar una oposición a la guerra dentro del país, War will not permit it at the time. que en Rusia no estaba permitido en ese momento. Use of the term war. El uso del término guerra no estaba permitido en ese momento. Instead, Vladimir Putin was using a special military operation. En cambio, Putin estaba utilizando el término de operación militar especial. And in several local stations has been shut down. Muchas emisoras locales fueron cerradas And access to foreign media restricted. y fue restringido el acceso a los medios de comunicación extranjeros. In April, a new phase of war. En abril comenzó una nueva fase de la guerra. A Russian missile strike hits a train station in Kramatorsk. Un misil ruso alcanzó una estación de tren en Kramatorsk, Killing at least 50 civilians, matando al menos a 50 civiles, including women and children, incluyendo mujeres y niños, and wounding more than 100, e hiriendo más de 100. most of them were trying to evacuate to safety. La mayoría de ellos estaban intentando evacuar y ponerse a salvo. A suspect Ukrainian missile sinks the flagship of Russia's Black Sea Fleet. Según las autoridades ucranianas, la mayoría de ellos intentaba ponerse a salvo. The Moscow. Esta catástrofe pone It en is marcha a el pivot major de blow Moscú, to Moscow's naval supremacy and military prestige. Es un duro golpe para la supremacía naval y el Parents prestigio militar de start Moscú. asking questions about the fate of the missing sons. Los padres empiezan a preguntarse por la suerte de sus hijos desaparecidos. As authorities remain tight-lipped about casualties. Y las autoridades se mantienen reservados en cuanto a las bajas. On the ship 500-strong crew. En cuanto a las bajas entre los 500 tripulantes del barco. Esto fue por un misil Nearly ucraniano. 200 of Ukraine's children are now displaced by war. Casi 2/3 de los niños ucranianos están desplazados por la guerra en este punto, según la ONU. Which says the UN. Back in March 22. Esto es en marzo, el 22 de marzo. I was just pointing that
the UN said about these children back in, it said March, but April. Ok, esto que dijo la ONU sobre los niños For sure, now has been much more. fue en marzo y abril, así que estoy segura que ahora es In mucho más May, alto. NATO grows. En mayo, la OTAN crece. Sweden and Finland, the pair were closely aligned. Suecia y Finlandia, los dos países estuvieron estrechamente vinculados y alineados. Aligned with NATO for decades. Alineados con la OTAN durante décadas. But not formally part of the organization. Pero no eran una parte formal de la organización. Russian President Vladimir Putin has cited NATO El presidente ruso Vladimir Putin ha citado la expansión de la OTAN he cited NATO expansion as one of the main reasons for invading Ukraine. como una de las principales razones para invadir Ucrania. But it appears the invasion has had the opposite effect. Pero parece que la invasión tuvo el efecto contrario, Of strengthening the Western military alliance. reforzando la alianza militar occidental. Fires in the Azovstal steam mill. Combatientes en la acería de Azovstal, Fighters in the Azovstal. I guess I'm saying Azovstal is still. son los Fighters, combatientes en yeah, una let me fábrica de repeat. acero de Fighters Azovstal. in the Azovstal steel mill. Last pocket of Ukrainian resistance in Mariupol. Estos combatientes que eran el último reducto de resistencia ucraniana en Mariupol, Stop the white flag. finalmente elevaron la bandera blanca. In June, 100 days of war, En junio se cumplen 100 días de la guerra. of war have now passed in June, last June, have then passed. Tens of thousands lay dead. Han pasado 100 días de la guerra y decenas de miles de personas yacen muertas. Millions more are uprooted from their homes in Ukraine. Y millones han sido desarraigadas de sus hogares. From Ukraine, historical and cultural sites are devastated by fighting. Los lugares históricos y culturales de Ucrania están devastados por los combates. Nike leaves Russia, become the last in a string of Western brands to exit the country. Nike abandona Rusia, convirtiéndose en la última de una serie de marcas occidentales en abandonar el país a causa de la guerra. The war. However, there are still debates about Russia's economic resilience. Sin embargo, sigue habiendo debates sobre la capacidad de recuperación económica de Rusia And whether sanctions are the right approach, y sobre si las sanciones son el enfoque adecuado, with some claiming they unduly affect ordinary Russians. ya que algunos afirman que afectan indebidamente a los rusos ordinarios, a la gente ordinaria de Rusia.
and play into the government anti-Western rhetoric. Y hacen el juego a la retórica antioccidental del gobierno, claro, fortalecen esa And play retórica. into the government at that time, French President Emmanuel Macron visited Irpin. El presidente francés Emmanuel Macron visita a Irpin, Outside Kiev, a in las afueras de Ukraine. Kiev, en Ucrania. But Russia is not the only one struggling at that time. Pero Rusia no es la única que está pasándola mal en ese momento. A global food crisis is looming with millions. Se avecina una crisis alimentaria mundial. Let me repeat. A global food crisis is looming with millions of tons of Ukrainian grain. Se avecina una crisis alimentaria mundial con millones de toneladas de grano ucraniano. Languishing in silos since the start of the war. Millones de toneladas de grano ucraniano esperando, languideciendo en silos desde el inicio de la guerra. Silos. Ukrainian forces recaptured Snake Island. Las fuerzas ucranianas recuperaron la isla de la serpiente. A tiny islet of the coast of southern Ukraine. Que es un diminuto islote frente a la costa del sur de Ucrania en el Mar Negro. The last city in the eastern Luhansk region falls to the grinding Russian invasion. En julio, la última ciudad de la región oriental de Luhansk cae ante la invasión rusa. And Ukraine's embattled forces focus on defending Donetsk. Las asediadas fuerzas ucranianas se centran en defender Donetsk, Second part of the prized Donbass. la segunda parte de la preciada Donbass. The Donbass, heavily industrialized region in eastern Ukraine, El Donbass es una región muy industrializada al este de Ucrania. has become the site of the biggest battle in Europe in generations. Y se ha convertido en el escenario de la mayor batalla librada en Europa en varias generaciones. Inflation reaches records heights in the Eurozone. La inflación alcanza máximos históricos en la eurozona, with the euro and the dollar reaching parity. y el euro y el dólar alcanzan la paridad, un euro, un dólar. Russia begins to periodically shut down the Nord Stream gas pipelines Rusia comienza a cerrar periódicamente los gasoductos Nord Stream. in a bid to ratchet up pressure in Europe. En un intento de aumentar la presión sobre Europa. European leaders are spooked. Los líderes europeos están asustados.
teetering on the edge of the energy al borde de un precipicio energético. Ukraine and Russia agreed to a landmark deal allowing Ukrainian grain. Ucrania y Rusia alcanzan un acuerdo histórico que permite exportar grano ucraniano a través del Mar Negro. Allowing Ukrainian grain to be exported. Se permite la exportación del grano ucraniano Being exported across the Black Sea. a través del Mar Negro. It's a major breakthrough aimed at easing the global food crisis. Se trata de un gran avance destinado a aliviar la crisis alimentaria mundial. HIMARS missiles from the US begin hitting Russian ammo depots. Los misiles HIMARS estadounidenses comienzan a alcanzar a los depósitos de munición, la logística y los sistemas de mando y control rusos. Logistics and command I will repeat. HIMARS missiles from the US begin hitting Russian ammo depots. Los misiles HIMARS estadounidenses comienzan a alcanzar los depósitos Logistics de and munición, command and control systems. la logística y los sistemas de mando y controles rusos. In August, the gas exports to Europe stopped. En agosto hay una paralización de las exportaciones de gas a Europa. Powerful explosions rock an airbase in the Russian-occupied Crimea Peninsula. Potentes explosiones sacuden una base aérea en la península de Crimea ocupada por Rusia. Ukraine and Russia have been flirting with catastrophe at the Zaporizhia. Ucrania y Rusia llevan meses coqueteando con la catástrofe en la central nuclear de Zaporizhia. Zaporizhia is a nuclear power plant in southern Ukraine. Zaporizhia es una central nuclear en el sur de Ucrania. But at that time, the UN chief Antonio Guterres says Pero en ese momento el jefe de la ONU, Antonio Gutiérrez, dice that he says that the pair should stop the suicidal attacks. que ambos deben poner fin a sus ataques suicidas On their plant. contra la planta nuclear. So the chief said both sides should end fighting there. Entonces dicen que ambas partes deben poner fin a los combates allí. Gas exported to Europe are halted on 1st of August. El 31 de agosto se interrumpen todas las exportaciones de gas a Europa. With Russia's state-owned energy giant Gazprom citing maintenance work on the Nord Stream 1 pipeline.
El gigante energético estatal ruso Gazprom alega trabajos de mantenimiento en el gasoducto Nord Stream 1 surge immediately. y los precios suben inmediatamente. In September, mobilization. En septiembre hay una movilización. Ukraine launches a rapid counteroffensive in the northeastern of Kharkiv region. Ucrania lanza una rápida contraofensiva en la región nororiental de Kharkiv, Sending Russian units to retreat. haciendo a las unidades rusas retroceder. Zelensky raises the Ukrainian flag in the war-scared city of Izium. Y Zelensky iza la bandera ucraniana en la ciudad de Izium, devastada por la guerra. On September 10th. El 10 de septiembre. Occupied by Russia for 6 months, the city, Esta ciudad está ocupada por Rusia desde hacía 6 meses. it is a big strategic win for Kiev. Y es una gran victoria estratégica para Kiev. Putin announces a partial mobilization of 300,000 troops Putin to fight in anuncia, Ukraine. anuncia una movilización parcial de 300.000 soldados para luchar en Ucrania. Targeting the mass flight of Russian escaping conscription into neighboring. Lo que desencadena una huida masiva de rusos que escapan del servicio militar obligatorio. So, targeting a mass flight of Russians escaping conscription into neighboring Georgia and Kazakhstan. Esta masiva huida se da Kazakhstan. hacia Georgia y Kazajstán. The US claims hundreds of thousands of Ukrainian citizens are being forcibly deported to Russia. Estados Unidos afirma que cientos de miles de ciudadanos ucranianos están siendo deportados a la fuerza en Rusia. They are being forcibly deported to Russia in a series of horrors. Están siendo deportados a la fuerza a Rusia en una serie de horrores. Almost 1,200 protesters are arrested in cities across Russia after the call-up. Casi 1.200 manifestantes son detenidos en ciudades de toda Rusia tras la llamada a las filas, As the authorities' vice-like grip on anti-war dissent tightens. a medida que se estrecha el cerco de las autoridades sobre la disidencia antibélica. Many of these demonstrations are in the areas populated by Russian ethnic minorities. Muchas de estas manifestaciones tienen lugar en zonas pobladas por minorías étnicas rusas, who claim they are disproportionately targeted by the draft. que afirman que el reclutamiento les afecta de forma desproporcionada. At the time, Russia officially annexes Donetsk, Kherson, Luhansk, and Zaporizhia. En ese momento Rusia anexiona oficialmente a Donetsk, Kherson, Luhansk y Zaporizhia. In September 30th, Esto es el 30 de septiembre. in a move branded illegal under international law. En una medida calificada como ilegal por el derecho internacional, And Putin says the annexed regions will be part of Russia forever. Putin afirma que las regiones anexionadas formarán parte de Rusia para siempre.
October, sabotage. Octubre comienza el A large sabotaje. explosion tears through a bridge linking Russia and Crimea, Una gran explosión desgarra un puente que une Rusia con Crimea, which served as a major supply route for Moscow forces fighting in Ukraine. que servía de una importante ruta de abastecimiento para las fuerzas de Moscú que combaten en Ucrania. This have happened one day after Putin's birthday. Esto sucede un día después del cumpleaños de Putin. Kiev does not take responsibility for the blast, Kiev no se responsabiliza de la explosión, who Russian points to Ukrainian terror. aunque Rusia apunta al terror ucraniano. Russia's prestige in the region is due a stinging blow. El prestigio de Rusia en la región sufre un duro golpe. I will repeat. Voy a repetir. Russia's prestige in the region is dealt in a stinging blow. El prestigio de Rusia en la región sufre un duro golpe. Russia begins bombing Ukraine's energy infrastructure. Oh my. Russia begins bombing Ukraine's energy infrastructure. Rusia comienza a bombardear las infraestructuras energéticas ucranianas, Locking out power and heating ahead of winter. dejando sin electricidad y calefacción a Ucrania antes del invierno. In Ukraine, and rising inflation plunge an additional 4 million children into poverty. La guerra en Ucrania y el aumento de la inflación sumen en la pobreza a otros 4 millones de niños. This is according to an October report by UNICEF. Esto es acorde a un informe hecho por la UNICEF en octubre. A large proportion of them, 2.8 million, are Russian. Y una gran proporción de esos 4 millones, 2.8 millones, son rusos. In November, Kherson is liberated. En noviembre, Kherson es liberada. Ukrainian troops pour into Kherson on November 11th. Las tropas ucranianas entran en Kherson el 11 de noviembre. At the time, Poland is put on high alert after a blast near the Ukrainian border. Polonia se pone en alerta máxima tras una explosión cerca de la frontera ucraniana. And this explosion have killed 2 people. En esta explosión mueren 2 personas. It turns out the deadly explosion was caused by a Ukrainian air defense missile. Y resulta que la explosión mortal fue causada por un misil de defensa antiaérea ucraniano. Inflation in Europe eases, but is still in painful double digits. La inflación en Europa disminuye, pero sigue siendo de 2 dígitos, Hiding 10% in November. alcanzando el 10% en noviembre. Russia is hoping surging consumer price and new waves of Ukrainian refugees. Rusia espera que el aumento de los precios al consumo y las nuevas oleadas de refugiados ucranianos And new waves of Ukrainian refugees will erode European leaders' resolve. hagan mermar la determinación de los líderes europeos. NATO promises to admit Ukraine into the Western Alliance.
La OTAN promete admitir a Ucrania en la Alianza Occidental, though there are considerable doubts over when Kiev will be allowed to join. aunque existen considerables dudas sobre cuándo se permitirá la adhesión de Kiev. In December, grain warnings for spring. En diciembre hay advertencias sombrías para la primavera. Volodymyr Zelensky, the president of Ukraine, Zelensky, el presidente de Ucrania, heads to the US. viaja a Estados Unidos. His first state visit outside the country since the start of the war. Es su primera visita de Estado fuera del país desde el comienzo de la guerra. Joe Biden, the US president, promises to send Patriot air defense systems. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, promete enviar sistemas de defensa antiaérea to help Ukraine stave off Russian attacks on its energy infrastructure. para ayudar a Ucrania a repeler los ataques rusos contra sus infraestructuras energéticas, Saying that Ukraine will never be alone. diciendo que Ucrania nunca estaría The sola. US had been reluctant to supply this long-range weapon to Ukraine Estados Unidos se había mostrado reacio a suministrar esta arma de largo alcance a Ucrania over fears of inflaming tensions with Russia. por temor a avivar las tensiones con Rusia. Moscow warns Washington over sending more weapons to Kiev. Moscú advierte a Washington respecto a enviar más armas a Kiev. Ukrainian authorities raise fears that Russia may try to take Kiev again. Las autoridades ucranianas temen que Rusia vuelva a intentar tomar Kiev de nuevo. To take Kiev again in the new year. En el año nuevo. After its abortive offense at the start of the war. Tras su frustrada ofensiva al comienzo de la guerra. On Christmas Day, Putin claims Russia is ready to negotiate with Ukraine. El día de Navidad, Putin afirma que Rusia está dispuesta a negociar con Ucrania. A demand ruled out by leaders in Ukraine. Una exigencia descartada por los dirigentes ucranianos. Russian president publicly uses the word war to refer to his country's invasion for the first time. El presidente ruso utiliza públicamente por primera vez la palabra guerra para referirse a la invasión de su país. As we have said before, Como hemos dicho antes, it was prohibited to use the word war estaba prohibido until this time. Estaba prohibido utilizar la palabra guerra hasta este punto. Until that time, it was like 10 months after the beginning of the war. En ese punto ya habían pasado 10 meses desde el comienzo de la guerra. And at that time, Putin was referring to the brutal invasion of Ukraine
instead a special military operation. En ese punto, Putin se refirió a esa brutal invasión a Ucrania en vez de una operación militar especial. At that time, he finally called it a war. Finalmente lo llamó una guerra, setting off an uproar among anti-war Russians. Mm, Setting off an uproar among anti-war Russians. generó algo entre los rusos. Have been prosecuted for merely changing the Kremlin-approved euphemism. Mm, Merely challenging. Se procesó a alguien por utilizar eufemismos. Our goal is not to spin this flywheel of military conflict. Mm, Spin this flywheel of military conflict. But on the contrary, to end this war. Como que no se pretendía That aumentar Putin el conflicto, said sino terminar during la a guerra, televised news conference. dijo Putin en una conferencia de noticias. Following a government meeting on that Thursday. Siguiendo una reunión del gobierno ese jueves. This is what we are striving for. Esto es por lo que estamos luchando. And exactly what Putin has been striving for ¿Y por qué ha estado luchando Putin exactamente? has been a subject of much consternation and debate, Siendo sujeto de mucha consternación y debates, especially in Ukraine, especialmente en Ucrania, where thousands have been killed and cities have been flattened. donde cientos y miles han sido muertos y ciudades And enteras han in sido Western aplastadas, capitals that have been sent millions that have sent billions in weapons and economic aid to Kyiv. habiendo Occidente invertido billones en armas y equipamiento para Kiev, To help the country withstand Russia's aggression. para ayudar al país a soportar la agresión rusa. He ultimately said that he is seeking to denazify Ukraine. Él había dicho que estaba intentando desnazificar a Ucrania. Desnazificar. Desnazificar, né? So in December, Entonces, en diciembre, we finished already with December. creo que terminamos con diciembre. December 2022. Diciembre de Now we 2022. start with January 2023. Ahora comenzamos con enero de 2023. In January
amid mounting political pressure, En enero, en medio de una creciente presión política, Germany finally agrees to supply Ukraine with Leopard 2 barrel tanks. Alemania finalmente acepta suministrar a Ucrania carros de combate Leopard 2, paving the way for the US and other NATO allies to follow suit. allanando el camino para que Estados Unidos y otros aliados de la OTAN sigan su ejemplo. Some hailed the move as a significant boost to Kyiv's war effort. Algunos saludaron la medida como un impulso significativo al esfuerzo bélico which could enable de Kiev, fresh offensives. que podría permitir nuevas ofensivas. Though others questioned if the number of tanks was enough, Aunque otros cuestionaron si el número de tanques era suficiente, and whether Ukraine would be able to use them effectively on the battlefield. y si Ucrania sería capaz de utilizarlos eficazmente en el campo de batalla. Russia slammed it a blunted provocation. Rusia lo tachó de una flagrante provocación. Almost as soon as the tank deliveries got the green light, Tan pronto como se dio luz verde a las entregas de los tanques, began asking for fighter jets, something should flatly ruled out. Kiev empezó a pedir aviones de combate, algo que Scholz descartó rotundamente. After months of gritty fighting, Tras meses de duros combates, Ukraine admits withdrawing from the eastern town of Soledar. Ucrania admite retirarse de la ciudad oriental de Soledar, Reversing Russia's military fortunes. invirtiendo la suerte militar de Rusia. Moscow has portrayed the fight as key of seizing the strategic town of Bakhmut. Moscú ha descrito la lucha como clave para apoderarse de la estratégica ciudad de Bakhmut And the prized Donbas region. y de la apreciada región de Donbass. But the importance of the salt mining town is debated. Pero la importancia de la ciudad salinera es discutida. Russia and Belarus began joint drills. Rusia y Bielorrusia inician ejercicios conjuntos, Spiking fears that Moscow could use its ally Esto hace temer que Moscú pueda utilizar a su aliado to launch a fresh ground offensive in the spring. para lanzar una nueva ofensiva terrestre en la primavera. We have gone through this timeline of the war today. Hemos ido a través de esta línea cronológica de la guerra Until January. hasta enero de este año. Tomorrow we'll continue with February. Mañana vamos a continuar con febrero. We will talk more about the consequences regarding our time. Y vamos a hablar más de las consecuencias en relación a nuestro tiempo.
regarding we can say we will talk about gender Y vamos a hablar de género and the consequences regarding gender. y las consecuencias respecto al género. So even though today was a little bit massive, too much information, Y bueno, incluso habiendo sido tanta información la que abarcamos hoy, tomorrow we will talk and I will be putting again the study on the whiteboard, mañana vamos a poner un poco el estudio en la pizarra talk about the fall of the King of South. y vamos a hablar de la caída del Rey del Sur. I thank everybody for being with us, Gracias a todos por estar con nosotros and I ask everybody to be with us tomorrow too, y les pido a todos que nos acompañen también mañana so we can continue our camp meeting. para continuar con nuestro campal. I invite everybody to pray. Los invito a todos a orar. Dear God, Querido Dios, we are so thankful for your mercy with us. estamos tan agradecidos por tu misericordia para con nosotros. We want to be following the instructions that we have been received in this movement, Queremos poder seguir las instrucciones que hemos recibido en este movimiento and do what is supposed to be done by us, y de lo que tenemos que hacer nosotros. we want to be informing and receiving information Queremos poder informar y recibir información so we can practice to be good teachers, para que podamos practicar ser buenos maestros, to have our lives and others changed, para tener nuestras vidas y las de otros, para dar la posibilidad de que nuestras always vidas y las de otros tied to cambien, the cords. So those lines can conduct us siempre intentar de que las líneas puedan conducirnos, having Christ intronized in our heart. y tener a Cristo en nuestro corazón. Thank you for this camp meeting. Gracias por este campal, Asking for a blessing over everybody that is now gathered together. pido tu bendición por todos los que estamos reunidos, Who will see these videos later. y los que recibirán este video después. We're thankful for a new week that is starting for us here in Brazil. Te agradecemos por la nueva semana que está comenzando aquí en Brasil And for all those that are following us. y para todos los que nos están siguiendo. That's our prayer for today. Esa es nuestra oración hoy.